Ya son y 15, así que podemos comenzar, doctor. Muchas gracias por su participación y su colaboración y su tiempo Bueno, también, que sabemos que es no, de... no, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Disculpen por la demora. La tecnología no es mi fuerte. Así que, no, lo que para pasa es que estaba, varios. estaba entrando como spam y por eso Ah, no los encontraba el enlace. Así que perfecto. bueno, nada, ya pudimos subsanar y estamos todos conectados. Bueno, buenas Perfecto. noches. Gracias por la invitación. Gracias por la colaboración. Me encanta poder aportar mi granito de arena y mi experiencia en estos años. Bueno, nada, quiero contarles primero, presentarme. Soy el doctor Lamagni. Muchos de los que están a través de la pantalla ya me conocen. Soy ginecólogo, soy mastólogo en la parte privada, pero en la parte, digamos, pública no trabajo en hospital. Hago la parte médica legal. Hace 28 años trabajo en la policía de Tucumán y actualmente soy el director general de Policía Científica. La Dirección de Policía Científica depende justamente de la Policía de Tucumán. Somos un apéndice de la justicia. Trabajamos, era lo que antiguamente se conocía como medicina legal, y actualmente la Dirección General de Policía Científica abarca todo lo que es medicina legal, criminalística y los laboratorios. Es como las unidades, por ejemplo, como tiene el CIPROSA, este, oeste, sur, capital. Nosotros también estamos dispersos en toda la provincia. Y bueno, me toca en este momento presidir, ser el director general ya hace varios años. Bueno, aparte trabajo en la universidad, soy profesor titular de ginecología en San Pablo. Y bueno, el tema que se me pidió justamente hablar, más que nada me gustaría que después que hable, vengan las preguntas y tengamos así un ping-pong de un diálogo fluido. Es la parte de la urgencia obstétrica. Un problema que no es menor, porque yo sé que ustedes están en la trinchera y muchas veces se encuentran con situaciones muy delicadas y el tema es poder abordarla desde el punto de vista médico-legal, es decir, para tener una protección, entre comillas, eh, en el caso que se presente una demanda legal. Primero, definir qué es una urgencia obstétrica. Es decir, urgencia obstétrica es un estado nosológico justamente que pone en riesgo el binomio madre-hijo, ya sea en cualquiera de las etapas de lo que dura una gestación. Puede ser al principio, puede ser en el medio o puede ser la culminación, que es el mismo trabajo de parto. Es decir, el médico de la unidad de emergencia, yo me pongo en el lugar de ustedes, puede ser llamado a un domicilio X por una situación donde ustedes pueden encontrar una paciente con un shock hipovolémico, con una ginecorragia, que puede ser un aborto del primer trimestre, o bien puede ser, muchas veces le puede haber pasado, que tienen partos domiciliarios, muchas veces partos que son embarazos que por ahí son desconocidos por los familiares y pueden encontrar una situación justamente de un aborto provocado o de un parto en la casa con el feto que muchas veces no se lo encuentra y la paciente chocada, ¿sí? Con todos los familiares alterados a la vuelta. Eh, Fíjense la importancia de lo que yo digo, porque muchas veces a nosotros en la universidad, hay muchos por ahí que son colegas y nos enseñaron que siempre existía una obstetricia de bajo y de alto riesgo. Y eso es un error, porque la obstetricia siempre es una profesión de alto riesgo. Estamos hablando del binomio madre e hijo, es decir, son dos vidas las que dependen en ese momento justamente del personal de salud que atienda esa emergencia. Y por supuesto que
esta emergencia tiene que ser atendida en forma urgente, ¿sí? Ya sea en forma médica o en forma quirúrgica por personal calificado. De cierta manera, nosotros en los últimos tiempos, más con los gobiernos que tuvimos últimamente, con los ministros de salud que tuvimos que fueron excelentes, hemos logrado disminuir lo que refiere a los marcadores de mortalidad. Pero justamente la mortalidad materno-infantil es un marcador, un indicador crítico del desarrollo socioeconómico, es decir, esto está muy de la mano de países subdesarrollados o de estructuras sociales que tienen por ahí poco conocimiento o poco ingreso a las unidades de atención primaria. Como dice el slide, o sea, inequidades, falta de acceso, deficiencia de atención obstétrica, son distintos desafíos que los sistemas de salud, el nuestro lo pudo abordar prácticamente íntegramente. Hoy tenemos hospitales cabeceras en toda la provincia. La ventaja de la provincia de Tucumán, que es una provincia chica, a pesar que está densamente poblada, pero que tiene muchos centros de derivación y prácticamente en media hora, 40 minutos de cualquier lugar de la provincia donde nos encontremos, podemos llegar a un centro de atención importante. Fíjense, la estadística de la Organización Mundial de Salud, si bien es una estadística que tiene ya varios años, casi 10 años, habla de 300.000 muertes aproximadamente, y son muertes que pueden ser previsibles, es decir, podrían haberse evitado en caso de que el personal de salud haya intervenido en forma precoz. Lamentablemente, muchas veces por desconocimiento o falta de política de salud no se lo hace. Y, como decíamos, son muertes evitables. A ver, ¿por qué no pasa? ¿Hola? ¿Hola? Sí, lo escucho, doctor. Ahí está. Sí. Perfecto. Ahí está. No podía pasar. El contexto del problema básicamente se basa o decir, el problema en sí radica aquí en el tema de las demandas médicas legales, ¿sí? Y es lo que yo básicamente voy a hablar hoy a la noche. Justamente la obstetricia es la especialidad médica más demandada. Sí, los profesionales de obstetricia, tanto ginecobstetra como partera, son altamente demandados, pero no es una cuestión local, es una cuestión a nivel mundial. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Estados Unidos, hay casos de estados que prácticamente se quedaron sin tocoginecólogos, es decir, sin obstetras, justamente por la cantidad de demanda. Y no una demanda, 4, 5 demandas, donde realmente los seguros de praxis médica son muy altos y lamentablemente la práctica de la obstetricia justamente va cayendo con el tiempo porque hoy, primero, es difícil conseguir personal entrenado, altamente entrenado, por varias cuestiones. Primero, porque los médicos jóvenes deciden no hacer la especialidad, porque muchas consideran que no es una especialidad rentable, y aparte es una especialidad de alto riesgo. Alto riesgo porque justamente estamos hablando de una especialidad muy demandada. En la Argentina tampoco es la excepción, es decir, dentro de las especialidades médicas, los obstetras somos los más demandados. Es decir, yo creo que no hay ningún colega, y me incluyo, que no hayamos sido demandados. Yo tengo 30 años de médico, 27 de ginecólogo, y bueno, nada, no, tuvimos demandas médicas legales. Y estas demandas, ustedes fíjense que están, representan el 25% justamente de las profesiones demandadas. Y acá me quiero detener un poquito y hacer hincapié en lo que hablamos recién, donde nos hablaban siempre de
de que la obstetricia era de alto y de bajo riesgo y que los partos se hacían solos y que, bueno, siempre de algo de razón hay en eso, pero yo quiero que ustedes se pongan al lugar. Acá, por ahí hay muchos padres que me están escuchando, hermanos, tíos, gente que atendió partos, y ustedes fíjense en el contexto en el cual ocurre un nacimiento, es decir, es un contexto de alegría, es decir, nadie está preparado para las malas noticias. Pongamos dos situaciones distintas. El neurocirujano que tiene que operar a un paciente con un tumor cerebral, ¿sí? Donde le plantea la posibilidad de una cirugía, tiene un tumor cerebral, que las posibilidades de muerte son del 90%, la sobrevida del 10%. Entonces uno prepara de alguna manera a esa persona justamente tratando de explicar justamente el problema. En obstetricia no existe eso. ¿Quién no fue a un sanatorio a ver una amiga, al hermano, a la mujer? Siempre es toda alegría, nadie está esperando la mala noticia. Todo el mundo espera que el médico abra la puerta, que diga, bueno, está todo bien, perfecto, se va a la habitación, el souvenir, antes hasta llevamos los Moisés a los sanatorios. Nadie está preparado para la mala noticia en obstetricia. Y yo creo que eso también es culpa de nosotros, ¿sí? Entonces la obstetricia tenemos primero que sacarnos de la cabeza que es una especialidad de bajo riesgo. La obstetricia es una especialidad de alto riesgo porque tenemos dos vidas en juego, madre e hijo. Segundo, todos esos problemas que por ahí nosotros los damos por alto y no los explicamos porque tenemos miedo que la paciente se vaya a otro médico, que diga, no, este médico, la Magni, es un amargado, porque me dijo que me puede pasar esto, porque puede pasar esto con el bebé, porque puede pasar, la verdad que todo puede pasar, ¿sí? Entonces hay que preparar al paciente para los pormenores de los problemas que pueden venir. Ustedes fíjense que cuando nace un bebé y pasa la neonatología, siempre el problema es porque el médico se le pasó la hora, porque el chiquito tragó líquido, porque se asfixió. Entonces, no nos tomamos el tiempo de explicarle a la mujer que el bebé está 9 meses metido en el líquido amniótico, respirando a través justamente del líquido amniótico y que al momento de nacer el chico tiene que expulsar el líquido. Es decir, es más fácil que venga el amigo y diga, no, mira, trago líquido. El chico tiene que largarlo el líquido, no es que trago líquido. Entonces, hay cosas que por ahí se dan por sabidas y que al momento de justamente de tener los problemas tenemos que estar atentos. ¿Por qué se producen las demandas o por qué son tan frecuentes? Justamente porque, primero lo que yo decía, nadie está preparado para las malas noticias. La obstetricia, en teoría, es toda alegría, todo esperanza, el ser por nacer. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una complicación durante un trabajo de parto o durante un expulsivo o durante el mismo puerperio, porque también tenemos que ver justamente que la atención de un parto de emergencia o un parto institucional, ¿sí? Tiene distintas etapas, pasa por distintas etapas, del dilatante, del expulsivo, del puerperio. Entonces es importante que la persona que atienda, la persona que esté, digamos, a cargo de ese trabajo de parto, esté formada, ¿sí? No digo que sea un obstetra profesional, pero que tenga un conocimiento básico. Y yo le voy a mostrar por qué. Hace unos años hicimos un trabajo justamente en la policía sobre cuáles eran los motivos por los cuales se generaban las demandas. Entonces fue una encuesta cerrada, nosotros conocíamos las personas demandadas, estos son en el ámbito de acá de Tucumán, y ustedes fíjense cuáles fueron las principales causas de demanda. Por consejo de alguien de confianza, fíjense, generalmente un médico, es decir, un colega nuestro fue el que instó a la paciente
a que haga el juicio porque la Magni la atendió mal, porque la Magni se le pasó la fecha de parto, porque la Magni hizo mal el punto, porque la Magni clampeó mal el cordón. Es decir, siempre el estimado colega, como decimos siempre, hay un iniciador. No es un abogado, ¿no? Es un médico, un colega, el que no me gusta la palabra, pero siembra cizaña para generar justamente un conflicto médico. Otro de los conceptos es la percepción de que fueron engañados o que hubo un encubrimiento. Como que nada, se escondió la historia clínica, se cambiaron las cosas, se buscó esconder algún procedimiento que se realizó. Otro de los motivos es deseo de mayor información, es decir, también es comprensible que obviamente que el padre que sufre justamente el nacimiento de un hijo termina con una parálisis cerebral, una parálisis del plexo braquial, tiene deseo de mayor información. Por eso ahora que los partos institucionalizados es que se les permite a los padres presenciar la cesárea o el trabajo de parto, de esa manera estar más cerca al momento del nacimiento y que no se le oculte nada. En los chicos que tienen algún tipo de daño, la necesidad del dinero para la atención a futuro, para poder hacer una rehabilitación. Y lo último era el reconocimiento de que justamente ya ven derrotado completamente ese futuro de ese hijo, es decir, truncado, que ese hijo o no va a caminar, o quedó ciego, o va a tener algún problema, y muchas veces los deseos de revancha o de tratar de proteger a otras personas para que no sufran lo que ellos pasaron. Un problema serio que tenemos en la parte privada es esto, es decir, nosotros también evaluamos, no la parte pública, porque uno va a la maternidad, a la Avellaneda y tiene médicos de guardia las 24 horas, pero sí en la parte de los sanatorios privados, donde ahora se acostumbra ni siquiera dejar ya parteras, es decir, entonces el problema de las guardias pasivas. La guardia obstétrica es una guardia, como decimos, un poco de camas calientes, es decir, la emergencia obstétrica es una emergencia obstétrica. Una paciente que llega con un desprendimiento de placenta es una emergencia. Entonces tenemos que atenderla rápido por el riesgo justamente de que si no atendemos rápido y no resolvemos rápido el problema, podemos perder el bebé y podemos perder a la mamá. Justamente el hecho de que sea una emergencia, la transmisión justamente con el resto del equipo tiene que ser rápida. Entonces, si no tenemos partera y no tenemos anestesista para operar, tiene que haber una transmisión justamente que sea rápida para poder resolver esos problemas de guardia y los desafíos de atención, justamente el hecho de que por cuestiones de costo y por cuestiones operativas la parte privada haya disminuido la cantidad de profesionales, yo creo que por cuestiones económicas, hace que justamente haya sanatorios que no cuenten con médicos de guardias capacitados, ni hablar de anestesistas, ni hablar de neonatologías adaptadas para las necesidades que hoy vivimos. Por eso yo siempre sigo sosteniendo que el hospital público es lo mejor ante una emergencia, la mejor derivación es justamente un hospital de cabecera para poder solucionar este tipo de problemas. Uno de los problemas básicamente que tenemos es en el caso de los juicios que tenemos de praxis médica, es el sufrimiento fetal agudo ante la ausencia del médico, ya sea un obstetra que atienda o un anestesista, en el caso de las guardias pasivas. Eso fue la principal causa justamente de demandas tanto a los equipos médicos como a los grupos sanatoriales. Entonces, justamente el hecho de abaratar costos y poner parteras en lugar de médicos y
poner médicos de familia o médicos generalistas, también tuvo un aumento del impacto porque muchos juicios fallaron en contra porque consideran que por ahí ya para los tiempos que vivimos de las superespecialidades es necesario contar con asistencias más elevadas, es decir, médicos mejores formados, anestesistas, unidades de terapia neonatal para poder atender estas emergencias. Fíjense que eso también un poco se contradice con la actualidad, porque no sé si ahora escucharon de nuevo que como que volvimos a 40 o 50 años atrás y ahora se puso de moda el parto domiciliario de nuevo, es decir, muchas pacientes que deciden tener a sus hijos, entre comillas, en forma, en la seguridad de su hogar, pero bueno, nada, no podemos tener una ambulancia del 107 en la puerta de la casa por si llega a pasar algo, porque los tiempos en obstetricia son, créanme, muy cortos, los sufrimientos agudos fetales son de resolución prácticamente, le diría, rapidísima, porque después terminamos pagando las consecuencias con juicios nada, que nos pueden llevar inclusive a la supresión de nuestro título y graves problemas en la parte económica. Volviendo a lo que decíamos antes, decíamos que nadie está preparado justamente para los partos que terminen mal, es decir, la gran mayoría cuando uno deja que el parto se caen en forma espontánea, los partos generalmente terminan en forma eutóxica, es decir, sin ningún tipo de complicación, pero siempre tenemos que tener presente que cualquier parto, y nos ha pasado, yo como residente, yo hice mi residencia acá en el hospital, en la maternidad hace muchos años, cualquier parto puede terminar en un desastre, en una fatalidad. No por el hecho de tener una paciente multípara con 4 o 5 partos nos garantiza que ese parto va a terminar en un parto eutóxico, por muchos factores. Hoy las pacientes tienen un control prenatal, nadie discute que se ha mejorado muchísimo el control prenatal en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Es raro la paciente que llega sin un carné perinatal al trabajo, o sea, al parto en la maternidad. Hoy los controles son frecuentes, si no son mensuales, son bimensuales. A partir del tercer trimestre la paciente se la controla cada 15 días, es decir, hay un control. En mi época no era así, en mi época las pacientes salían del medio del monte o venían de cualquier lado a tener los chicos y desconocíamos todo. La paciente no tenía ecografía, no sabíamos cómo, si estaba pelviano, si eran 1, si eran 2, si eran 3. Hoy, por ejemplo, hablar de un parto vaginal gemelar es imposible, es decir, ya no existen los partos en pelviana. Nosotros hacíamos partos en pelviana y hacíamos partos de embarazos gemelares, acomodamos chicos intraúteros, lo llamaban las versiones internas. Hoy no existe, eso ya no existe. Hoy hablar de hacer un forceps en una guardia, yo le diría que es prácticamente visto como una mala praxis, es decir, a ver, ojo, no es que el forceps sea un instrumento, hay gente que lo hace y lo hace muy bien y es un instrumento muy valioso, pero yo creo que hoy, a la luz de que tenemos un sistema donde tenemos aproximadamente el 90% de las mujeres que van a cesárea y solamente un 10% que van a parto normal, no digo que la tasa de cesárea sea alta, yo creo que sí es alta, pero hay una cosa que es muy importante y creo que la voy a seguir recalcando siempre, es que hay que respetar el deseo de la madre, ¿sí? De cómo quiere dar a luz, ¿sí? A mí me parece fantástico que la paciente tenga un parto normal, pero si el deseo de la paciente es una cesárea, no hay que ponerse a discutir o a tratar de insistirle a la paciente de que lo mejor es un parto normal. Hay que respetar el deseo de la mujer de cómo quiere tener a su hijo.
Una cosa que es muy importante, que no nos va a salvar de mucho, pero que sí nos va a ayudar, es el consentimiento informado. Esto es para todas las especialidades. Pero ustedes me van a decir, pero doctor, nosotros somos médicos del 107, nosotros atendemos emergencias y cuando llegamos tenemos ya la carne en el asador y tenemos que tomar decisiones. Bueno, pero justamente el juez, al momento de analizar el caso, se fija mucho en el tema del consentimiento informado. Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan como médicos es por la mala información, es porque no informamos a las madres como deberíamos informarle. Y ahí vuelvo al principio de mi charla, que era tratar de decirle a la madre que todo es lindo, que todo es bárbaro, que todo es genial, pero hay que explicarle también los pormenores, que puede pasar esto, que podemos tener esta complicación, que no generarle miedo, hay que saber explicarle, ¿sí? No hay que aterrorizarla a la madre. Yo sé que el momento más lindo, más hermoso para la familia es tener un hijo, pero nosotros también como médicos tenemos que saber protegernos. Entonces es importante informar tanto a la madre como al padre de los problemas potenciales que pueden sucederse tanto en el trabajo, en el embarazo, como en el trabajo de parto y en el puerperio. Y la importancia del consentimiento informado. ¿Sí? Es importante que en ese carnet perinatal que nosotros llevamos, ¿sí? Que lo tiene el CIPROSA, que ahora lo tienen la parte privada, que lo adoptó de la parte pública, se anote absolutamente todo. Ese es un documento válido, ¿sí? Y nos puede muchas veces ayudar justamente. Yo tenía un médico que decía que el libro de guardia, o sea, aquí había anotar todo en el libro de guardia, entonces el libro de guardia te salva o te hunde. Y es verdad, porque uno cuando deja todo anotado, todo escrito y es meticuloso, ¿sí? Eso nos puede ayudar justamente ante una demanda legal. Bueno, acá esto lo voy a pasar por alto, hablo un poco de la importancia de la historia prenatal completa, ¿sí? De los desafíos del carnet que lo hablé recién y la documentación. En el caso de ustedes que son emergencistas y que van a llegar al lugar del hecho, es importante que cuando pueden obviamente tener dos situaciones totalmente distintas y disímiles, que es tener una paciente que está en uso justamente de sus facultades mentales, o pueden encontrar una paciente que está chocada con un shock hipovolémico, porque, a ver, las emergencias desde el punto de vista obstétrico abarcan todo lo que es el embarazo. Entonces, al principio dije, pueden tener una mujer que lo llamen por una emergencia, chocada, con 120 pulso, con una presión de, no sé, de 80-50 y con una ginecorragia. Nosotros teníamos un dicho que decía que toda ginecorragia es un aborto hasta que se demuestre lo contrario. Y es una gran verdad. Es decir, nunca subestimen una ginecorragia. Nunca, nunca, nunca. Entonces, pueden encontrar una paciente que esté chocada o pueden encontrar una paciente que pueden interrogarla y sacarle información. Entonces, puede ser que encuentren el producto de la concepción en el baño, en una habitación, y que lo haya perdido y que es un aborto chico. En ese caso va a quedar la placenta dentro del útero o en el canal del parto. Bueno, yo no les voy a explicar cómo tienen que proceder en esos casos. Ustedes son los que hacen emergencia, obviamente estabilizarla a la paciente y tratar de llevarlo a un centro de mayor complejidad, uno de los hospitales cabecera, para que terminen el procedimiento, pero siempre es importante que ustedes documenten el hecho, ¿sí? Que documenten el hecho. El trabajo en equipo es fundamental, ¿sí? Fundamental. Si hay alguien de su equipo que los colabore, fantástico. Como digo yo, esto es un trabajo en equipo, es abrir la jugada. Cuanto vea que hay mayor cantidad de personas que están metidas en el tema, ¿sí? El ayudante, el paramédico, el médico, es decir, que ustedes no la dejan sola a la paciente,
que la paciente está atendida hasta el momento de la derivación, créanme, no van a tener ningún tipo de problema legal. Es decir, en eso la ley a ustedes los apoya y los respalda a tal punto de que lo importante en ese momento es justamente salvar la vida de esa paciente hasta el momento de la derivación. Obviamente, si tienen que atender un parto en público, que a muchos de ustedes les debe haber pasado, ustedes están absolutamente preparados. Lo ideal, como decía un profesor mío, que el doctor Druck, él decía que uno hace mucho sin hacer nada. Entonces, él se quedaba, por ejemplo, en los partos en pelviana, sentadito. Cuando venían los partos de nalga, uno tenía la intención de tirarle las patas al chico para apurarlo al trabajo de parto. ¿Y qué generaba? Generaba una distancia de hombros, generaba una distancia de cabeza, una retención de cabeza última y terminamos en traba. La naturaleza en eso es sabia, ¿sí? Entonces, ustedes, sangre de pato, frialdad total, evalúan la situación, si da para hacer el trabajo de parto, obviamente se lo hará donde esté. Generalmente salen fantásticamente bien, no hay ningún problema hasta que logren la derivación completa de la madre y del hijo. Así que en eso básicamente yo creo que después al final de la charla, si quieren, podemos seguir discutiéndolo. Bueno, uno de los problemas que genera justamente los juicios de praxis médica, la falta de documentación. Estos son todos estudios que hicimos nosotros, la deficiencia de la documentación obstétrica. Por eso es importante justamente, si ustedes atienden un trabajo de parto, yo sé que en la emergencia esto no lo van a poder hacer, pero es fundamental implementar, como tiene ya la maternidad, sistemas digitalizados. Por eso el caso de la doctora Chala cuando estuvo como diputada era lo de la historia del acceso a la historia clínica para que no haya cosas oscuras. Entonces todo queda sentado, ¿sí? La historia clínica es de la familia y ellos pueden tener acceso para ver que no hay nada raro, es decir, a qué hora ingresó, qué ese medicamento se le puso, cómo fue la dilatación, cómo fue la frecuencia cardíaca, es decir, lo más transparente posible. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Estas son las recomendaciones que yo siempre hago justamente para evitar malentendidos. No se olviden que a nosotros nos va a juzgar, en caso que seamos juzgados por un juicio de praxis médica, un juez, un fiscal. Pero esos jueces y esos fiscales no saben nada de medicina, ¿sí? No saben nada. Ellos están justamente asesorados por médicos iguales que ustedes, iguales que yo, y ustedes fíjense en el estudio que hicimos nosotros que la mayor cantidad de demandas son porque otros médicos son los que coaccionan a la paciente para que lo haga. Entonces, siempre los papeles en regla, o sea, tener adecuadamente hecho el partograma, no hacer texto libre, no largarnos a escribir cualquier cosa. Lo ideal sería que, yo creo que ustedes tienen una hoja, una planilla, donde lo ideal es tildar justamente, a ver, se trata de que ustedes no tienen mucho tiempo, entonces ir tildando las cosas positivas, utilizar, como dice, una herramienta, una documentación estructurada, no olvidarnos de anotar todo lo que sean parámetros en el periodo dilatante. Esto es para los casos donde se puede hacer monitoreo fetal, ¿sí? Que la maternidad lo hace. Anotar todas las medicaciones que la paciente se utiliza o utiliza durante el trabajo de parto. Hacer todos los datos propios de lo que es la ponderación clínica, la ecografía y la pelvimetría, que eso lo hacemos justamente en los médicos ginecólogos, en los lugares de atención. No son el caso de ustedes, pero
de lo que yo pongo acá, lo más importante que ustedes tengan en claro justamente es ser claro en cuanto al tema de cómo recibieron a la paciente, cómo evolucionó durante el traslado y en el caso que la tengan que trasladar o atender un trabajo de parto, dejar registrado todo eso en forma clara. Bueno, esto evidentemente les puede llegar a pasar en algún momento, ojalá que nunca le pase, pero si tienen, por ejemplo, o se le ocurre un trabajo de parto complicado, en cefálica la complicación más frecuente son las distocias de hombro, y la distosia de hombro es cuando queda agarrado uno de los hombros por debajo del pubis. Entonces hay que ver todo eso porque estas son cuestiones que se resuelven en segundos, es decir, es ver cómo hacemos para resolver esa situación. Ustedes saben que esto no debería llegar a pasar, pero como ustedes hacen emergencias, sí le puede pasar que tengan que resolver una distosia de hombro. Y si después quieren, en la charla o en las preguntas que tengan, yo les puedo ahondarme un poco más en esto. Y lo importante es que en caso que ustedes atiendan un trabajo de parto en la parte o les toque, por ejemplo, atender un trabajo de parto en el público, acuérdense de levantar la placenta, ponerla dentro de una bolsa de residuos patológicos y junto con el bebé y la mamá entregarla en el centro de derivación. Más si ustedes llegan a atender, por ejemplo, un embarazo chico, por ejemplo, un chico no viable que ustedes lleguen y está muerto, hay que determinar la causa de muerte, porque ese es un hecho importante. No nos olvidemos que con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, creíamos que íbamos a solucionar absolutamente todos los problemas y no fue así, no hemos solucionado todos los problemas. Entonces, nosotros todavía seguimos teniendo, pasa de que nos llamen de la policía a mi médico por abortos sépticos, aún teniendo la posibilidad de elegir voluntariamente interrumpir ese embarazo. Bueno, esto es un poquito más, es algo más metodológico, que bueno, que yo creo que no viene mucho al caso y habla un poquito más de lo mismo. Y como decía Osler, la medicina es una ciencia de la incertidumbre, ¿no es cierto? Y un arte de la probabilidad. Acá, ustedes saben que por más que ustedes programen todo, 1 más 1 nunca es 2 en medicina, ¿ok? Pero siempre tenemos que tener un plan B. Y ese plan B en la medicina es poder diagramar con su gente, ¿sí? Con los directores del 107, planes estratégicos para tener una mejor atención de los partos en público, para las emergencias obstétricas que se le puedan presentar y para disminuir justamente la cantidad de demandas legales. Lamentablemente, todos los médicos creo que estamos expuestos a las demandas legales. Los abogados no sé por qué nos buscan tanto, pero bueno, yo creo que la mejor forma no es tratar de salir limpio de una demanda legal. Yo tenía un profesor que decía que la mejor forma es evitar la demanda legal, ¿sí? Porque cuando ya tenemos la demanda legal, créanme, no van a dormir, no van a comer, van a adelgazar, van a empezar a tomar pastillas para los nervios, porque realmente es un miedo tremendo. Es decir, si bien trabajamos con seguro, tenemos la obligación de trabajar con seguro de praxis médica, la demanda, la primera demanda legal es tremenda. Entonces hay que tratar de evitar de llegar a esa demanda. La mejor forma de evitar esa demanda es lo que hablamos durante esta hora, es tratar de ser prolijo al momento de trabajar, tratar de darle toda la información posible a la paciente, explicarle justamente que la obstetricia no es una especialidad de bajo riesgo, es una especialidad de alto riesgo y no me voy a cansar de decirlo. Lo más fácil en el mundo puede ser hacer un parto, pero se puede complicar en 1 minuto y terminar en un desastre. Y acuérdense, en obstetricia nadie da
preparado para recibir malas noticias, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos tantas demandas legales, por eso es que nos joden tanto, por eso es que nos complican tanto la existencia. Acuérdense de que tienen que estar preparados para esto. Si trabajan en equipo, no lo van a tener. El sistema provincial de salud está muy bien organizado, y tenemos hospitales cabeceras y tenemos un 107 de lujo. Así que, bueno, nada, muchas gracias por escucharme y quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Excelente, doctor, excelente. Muchas gracias. Y yo creo que sí, los chicos que están ahora en la comunicación, en la reunión, tienen algunas preguntas que hacer. El que quiera, por favor, comenzar a preguntarle, eh, lo pueden hacer. ¿Quién comienza de los chicos? Tenían muchas preguntas, hasta varias clases anteriores tenían para hacer preguntas. Yo tengo todo el tiempo del mundo, así que ustedes me preguntan y yo Bueno, hoy por es ahí viernes yo de noche. comenzando porque le cuento, doctor, que nosotros en el plantel de profesionales de la Dirección de Emergencias, que son alrededor de 300 personas, 300 profesionales, la gran mayoría en este momento son enfermeros, licenciados en enfermería, y los médicos han quedado en poca cantidad, precisamente porque en el año 2020 han sido llevados, por así decirlo, hacia los hospitales, y bueno, la gran mayoría han quedado en los hospitales. Por eso es que tenemos muchos enfermeros licenciados en los móviles, y siempre ha sido la pregunta: ¿hasta dónde llega mi accionar como enfermero en el caso de pasar tal cosa? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros 2 móviles que son propiamente dichos para maternidad, tanto la ECO 9, que está en maternidad, como la ECO 10 en concepción, que muchas veces ha pasado que estos móviles están ocupados y justamente se presenta en forma simultánea otra emergencia, la cual se debe cubrir bajo una coordinación médica, por supuesto, del call center del 107. Y bueno, ellos, ¿qué hacen? ¿Qué hago ante una paciente, por ejemplo, con una patología? eh, a ver, no sé qué ejemplo muchos de los chicos tienen algunas anécdotas o casos clínicos que les ha tocado y que han tenido que salir, eclampsias, por ahí un parto en el mismo móvil, tengo que hacer o no una cesárea de urgencia. O sea, hay muchas de las, digamos, de las acciones y competencias de un médico que no la puede llegar a tener un enfermero. Pero en el caso de la emergencia, ¿hasta dónde se cubren estos profesionales? Esa es una de las preguntas, digamos. Bien. A ver, yo creo que cuando uno evalúa, justamente ante una emergencia tenemos que actuar. O sea, Sí, no podemos desentender que somos profesionales de la salud y, exactamente. y algo tenemos que hacer. Es decir, si a nosotros nos llaman, bueno, nada, primero cotejar qué tipo de emergencia tenemos. Obviamente, como dice usted, doctora, lo ideal sería tener una ambulancia obstétrica Así equipada es. con todo, pero bueno, no existe, eso es imposible. Pero yo creo que la comunicación acá es muy importante. Vivimos en un periodo de comunicaciones. Yo fui, cuando yo fui residente, recién empezaba, creo, la telefonía celular, ni hablar de tener teléfonos con cámara, ni Sí, grabaciones, ni es, videollamadas, ni WhatsApp. Entonces, yo le voy a contar una anécdota que por ahí resuma un poco lo que usted me está preguntando. sí. Me pasó de tener un alumno, hijo de una persona conocida que tuvo una gestión con la doctora Chala, que ahora está en Alemania haciendo su residencia en anatomía patológica. Entonces, bueno, nada, se estaba haciendo su rotatorio en Tafí del Valle. Y bueno, nosotros en San Pablo tenemos mucha parte práctica, y justamente me llama un día como a las 2 de la mañana y claro, me sorprende porque yo cuando me hablan a las 2 de la mañana yo obstetricia no hago ya, así que ya
paciente obstétrica no atiendo, hace muchos años que dejé la obstetricia, y era este chico que me hablaba, me dice, doctor, ¿cómo le va? Me dice, estoy haciendo mi rotatoria en Tafí del Valle, disculpe que lo llame. No, le digo, ¿qué te pasa? Siempre que me llaman es porque o chocó a alguien, o porque tengo que ayudar a alguien, o me llaman, bueno. No, me dice, usted sabe que estoy con una paciente que estaba con una emergencia obstétrica. La cuestión que era una señora que le habían hecho una histerectomía hacía más o menos un mes y medio. A ver, lo voy a contar porque estamos en el ámbito médico. Y la señora, bueno, hizo caso omiso a las explicaciones del médico. El médico le había dicho, mire señora, por lo menos 60 días, 90 días, no tenga relaciones sexuales. Y la mujer, nada, pasaron 40 días, tuvo relaciones sexuales. ¿Qué pasó? Se rompió justamente la sutura del fondo de saco vaginal, se vino, hizo un sangrado masivo con extrusión de intestino delgado en vagina y me Uf, dice, doctor, ¿cómo lo resuelvo? Entonces le digo, bueno, a ver, primero tranquilo, le digo, o sea, fíjate cómo está la paciente, debe estar chocada, le digo, sangra mucho, compensa, o sea, yo creo que acá la comunicación es fundamental, ¿sí? sí, Obviamente que hay cosas que las podemos resolver y cosas que no las podemos resolver, ¿sí? totalmente, Eso es de resolución quirúrgica, es decir, sí, le digo, mira, yo voy a hablar a la maternidad, voy a hablar con el jefe de guardia, yo lo llamo, pedí la ambulancia, compensala, bajala y yo creo que primero, doctora, la sí, comunicación hoy por hoy es fundamental. Es decir, si nosotros tenemos una paciente, cualquiera sea la situación, ¿no? O sea, cualquiera, es ver primero dónde vamos a llevar a esa paciente. Después vemos en qué la exacto, llevamos, ¿sí? Después vemos, o sea, primero ver qué grado de complejidad tenemos en el momento, porque hay cosas que por ahí la podemos resolver en un hospital tal, no tan grande, y por ahí tenemos que terminar en la maternidad porque tenemos una paciente que realmente se nos va a morir. Una paciente séptica, una paciente con una perforación, una paciente, no puede pasar. Ahora, el tema de cómo vamos a actuar en ese momento y depende. O sea, si yo tengo una paciente en un trabajo de parto y nosotros damos instrucciones a los policías de cómo hacer, o un sea, tanto, sí, van ustedes los mismos a capacitarlo a los sí, policías y es como yo le decía, los partos eutóxicos se hacen solos. El problema es cuando tenemos complicaciones, ¿sí? Ahora, sí, cuando tenemos complicaciones, sí, obviamente hay cosas que las vamos a poder resolver y hay cosas que no las vamos a poder resolver. Yo creo que lo que tiene de bueno Tucumán es que hacer a una provincia así tan es, chica y estar tan conectada, tenemos llegada a distintos lugares. No tenemos que recorrer como en la Patagonia 400 kilómetros de la nada misma para poder llegar a un hospital. Entonces, primero, doctora, comunicación, fundamental, fundamental, estar comunicado, no con un lugar, con uno o con dos o con tres lugares al mismo tiempo y ver y evaluar dentro de las posibilidades cuál es el centro que va a recibir esa paciente. exactamente, De acuerdo a ujú, la complejidad que tengamos, ¿sí? Ver sí, que el enfermero, el paramédico, el médico, el emergencista o a veces el chofer, ver qué es lo que necesitamos, porque por ahí necesitamos, como yo dije en la charla, un anestesista y el hospital no tiene anestesia. Entonces, o no está, o está de guardia pasiva, o lo tienen que llamar de otro lado. Entonces, yo creo que lo principal es, hoy por hoy, es la comunicación. Y tratar, bueno, obviamente, de resolver si podemos, o sea, resolver si podemos, porque muchas veces por resolver quedamos pegados. Y eso no nos puede pasar. Es decir, si exactamente, creemos que... y la otra cosa, que lo dije en la charla, es, como digo, como se dice en la jerga, abrir la jugada. ¿Mm? Entonces, si a nosotros hacemos algo y nos sale bien, somos Dios. Si hacemos algo y nos sale mal, somos lo peor del mundo. Y lo primero que nos van a decir, ¿por qué no llamó a alguien que sabía más? ¿Por qué no actuó con otra persona? Porque hay veces que vamos a estar solos y vamos a tener que hacerlo solos. Pero cuando la familia vea que hay mayor contención, que hay mayor gente a la vuelta, que hay mayor, no sé si la palabra es preocupación, pero sí vamos a tener mejor
respuesta por parte de la familia y las demandas legales está visto que son menores. Obviamente que hay demandas que no tienen ni pie ni cabeza. La gran mayoría de las demandas médicas legales caen en saco roto. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra profesión, ¿sí? Nosotros podemos actuar por imprudencia, por impericia, por negligencia, por inobservancia, pero nunca por un hecho doloso, ¿sí? Es decir, nunca, no, nosotros, nuestro acto no es doloso. Culpa, Exactamente. ¿sí? Imprudencia, inobservancia, impericia, Así negligencia, es. pero no, ¿sí? Así que yo Doc, creo que hoy por hoy, en la época de las comunicaciones, fundamentales. sí, que tenemos una central de emergencias con coordinadores médicos, con una intercomunicación con médicos que están trabajando en estos móviles de maternidad que siempre están accesibles ante cualquier consulta, sobre todo si se trata de una urgencia-emergencia, ellos pueden ir guiando a estos profesionales. Bueno, acá Exacto. pregunta un enfermero, Eduardo Brandam, de la ECO 15, que es la ECO que está cubriendo en el Hospital del Este, que es una zona del este bastante enorme y que tiene muchas gestantes, a veces sin controles, porque son mamás algunas de bajos recursos, lugares inaccesibles. Todavía sigue existiendo un mínimo número, pero sigue existiendo. Y estas pacientes que en el caso de que se presente una placenta previa con una hemorragia activa, le pregunta a Eduardo cómo se procede en esta situación. Yo creo que el ABC siempre está primero ante esta situación y obviamente una comunicación. Creo que no sé si usted, doctor, puede acotar a otra Sí. respuesta. Sí, hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buena tu pregunta. Sí, la verdad que la zona este es complicada. Yo siempre reniego con la zona este porque todos van de Río de Salí hasta el límite con Santiago. Tenemos la Sí, misma jurisdicción y el problema que tenemos, todas las santiagueñas que se nos vienen por así cuestiones que es, usted ya sabe, doctora, eso así es, no cambió nada, no varió nada. Bobadal, toda esa zona se viene toda para acá. así es, así es. Cuando vos, a ver, Eduardo, si tenemos una placenta previa, evidentemente para ese diagnóstico de placenta previa, el diagnóstico ecográfico. O sea, vos tenés distintos tipos de placenta previa oclusiva total, parcial, pero el diagnóstico ecográfico. Acá lo importante depende, digamos, del tiempo de gestación. Es decir, cuando uno tiene una placenta previa, normalmente no la tacta la paciente por el riesgo a terminar de desprenderla. Entonces, el diagnóstico de placenta previa es imagenológico. Entonces, ante las sospechas, por ejemplo, de una placenta previa, va a tener una paciente con un sangrado activo por vagina, con contracciones. Entonces, acá la tenés que tratar, colocar una vía, ponerla bien hemodinámicamente y derivarla a un centro de complejidad. Si vos sospechás y sabés que es una placenta previa porque tenés la suerte de que la paciente te muestra una ecografía y se hizo una ecografía, con más razón. Y acá no es derivarla a un centro de atención primaria. Acá, para atender una placenta previa, la derivación tiene que ser a un centro de alta complejidad, Maternidad Avellaneda, en el caso de la Este, al Hospital del Este, que es una maravilla, tiene todo. Tiene Así todo. que, obviamente, no, ahí no se duda, no hay que dudar. ¿Mm? Perfecto, perfecto, doctor. ¿Alguien más tiene para hacer otra pregunta, chicos, del auditorio? ¿Alguien más? Tenían muchas hasta la última charla que dictamos, de casos, ¿no? De casos que se le han presentado Sí, sí, en la lo importante ambulancia y que que, bueno, discutamos, siempre ha sí, sido el tema hasta dónde va lo que yo puedo hacer como enfermero, porque como médico estamos obligados a hacer todo, a medida que se puede todo, porque como les decía yo a los chicos, la justicia nos va a preguntar por qué no lo hiciste. No claro, es que me va a preguntar, porque como médicos y como enfermeros de la emergencia tenemos que tener conocimiento y bueno, precisamente a raíz de las situaciones que se les presentan a los chicos,
es que hemos tratado, y creo yo ya terminando con usted, sería el curso este intensivo del manejo de las urgencias obstétricas, hemos logrado, creo que, eh, tratar de ver todos los temas que les hace falta a ellos desde el lugar donde se encuentran y también los hospitales y CAPS del CIPROSA que están alejados de los lugares, de los hospitales de alta complejidad. Entonces hemos tratado de que se puedan llevar muchos conceptos que los tenían un poco, no olvidados, pero sí difíciles de poder enfrentar. Así que si no hay nadie más que que quiera preguntar, eh, vamos a dar por finalizada la clase. Excelente, doctor. Y acá pregunta, Karen Castro Karen pregunta, Castro. como enfermero, ¿podemos hacer una cesárea perimortem en caso de que se presente? ¿Tendríamos alguna cobertura legal? Sí, toda, toda. Toda. Esa es una muy buena pregunta. En el caso, a ver, eh, yo le voy a contar un poquito de la historia de la cesárea. O sea, la Sí. palabra cesárea creen que viene del César y el César nació de una cesárea, algo que no se puede probar. Las primeras cesáreas se hicieron, la primera cesárea le hizo un alemán que criaba chancho, entonces hizo una cesárea. ¿Por qué? Porque, a ver, el problema no era abrirle la panza y sacar las crías, el problema era qué pasaba con la madre después. No existían los elementos de sutura, no existía la Claro. anestesia, no existía, pero nosotros nos tocó hacer como residentes pacientes que venían con shock hipovolémico a la maternidad. Te estoy hablando del año 87, 86, a ver, no, miento, 96, 97, 98, que bueno, nada, la maternidad no es lo que era ahora y teníamos una tasa de mortalidad altísima y pacientes que venían prácticamente muertas y se le hacían cesáreas. Obviamente, o sea, el producto de la concepción, una vez que la madre hace el paro cardíaco, son 2 minutos, 3 minutos, tampoco es mucho para... Entonces, la posibilidad de que tenga la chance de hacer una cesárea perimortem con un resultado bueno es muy difícil. ¿Te avala la ley para hacerla? Obviamente que te avala la ley, pero bueno, lo más probable es que te desilusiones porque va a sacar un bebé que va a estar probablemente chocado, que va a necesitar justamente de una atención neonatológica importante y va a haber que intubarlo al bebé, va a haber que bolsearlo al bebé, entonces legalmente la ley te protege, no hay ningún problema. No hay drama Perfecto, con eso. doctor. Sobre todo, ¿sabes cuándo, doctora? En el tema de Sí. los accidentes, el tema de los accidentes viales lo vemos. Hemos Me tenido ha un caso de pasado, eso hace muchos años sí, atrás, por eso es que sí, a sí, raíz de sí, ese el tema, accidente se pudo sacar con una cesárea de urgencia de un enfermero, más que nada, y un médico, era un médico con un enfermero, pudieron sí, resolver el caso y ahora el chico, bueno, ya es un hombre ya, pero bueno, fantástico. Sí. fue La fantástico. verdad que fue, bueno, eso es actuar rápido, ¿eh? Entonces, Así es, el tema es estar en el lugar justo, en el momento justo para poderlo hacer. Pero así es, sí, 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 lo avala totalmente la justicia. Todo lo que sea perfecto. dar vida y tratar de salvar vida está perfecto. Y lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer él, no hay ningún problema. Bueno, tengo acá unas dos, tres preguntas más. Sí. Soy enfermera, Helvecia, y pregunta, en el caso de una paciente sin controles, ¿qué pautas en una placenta retenida y a una hora de distancia de un centro de mayor complejidad, qué pautas podría usted aconsejarle a Helvecia? Que pregunta que ella está en un No, móvil cerca del límite con Santiago, en Garmendia, creo yo. seguimos con Santiago. Bueno, hola Luisa, buenas noches, gracias por la pregunta. La verdad que nada, en obstetricia lo peor que puedes hacer si tenés una placenta retenida es ponerte a tirarla.
¿sí? O sea, lo que va a hacer es sacarlo al bebé, lo clampeas, ¿sí? Si tenés un clamp de plástico, le pones un clamp de plástico, digamos, para no perderla la pinza, o si tenés un hilo, la atás y la derivas a la paciente. En teoría, si no alumbra hasta los 10 minutos, la dejás, ¿sí? No te pongas a tirarla a la placenta, no te pongas a tirarla porque puedes generar una inversión uterina. Y ahí es peor el remedio que la enfermedad, porque si vos le generás una inversión, a ver, ¿qué es lo que te puede pasar? Bueno, listo, que la placenta quede retenida. La subí a la ambulancia, ¿sí? La llevás, le colocás una vía y capaz que alumbre que llegue a la maternidad con la placenta o al hospital del este con la placenta en la vagina y te diga, no, mira, el Besia me mandó una paciente, bueno, no, el Besia fue precavido. Es decir, la placenta estaba retenida y no bajaba, pero si vos te pones a tirar, a tirar, a tirar, podés generar una inversión uterina. Y generar una inversión uterina la mata a la paciente. ¿Por qué? Porque acordate del anillo de Van, que es el anillo de contracción, el fondo del útero se pasa y cuando se retrae, el anillo de Van lo deja al fondo del útero y le genera un dolor y la paciente entra en shock y se va a morir. Y la van a tener que operar, le van a sacar, nada, no hace nada del BCA. Directamente si la placenta no alumbró sola, obviamente podés probar ponerle oxitocina, vasofortina, lo que vos tengas ahí a mano, ¿sí? Ahora, si la placenta vos ves que no alumbra sola, listo, la mandás, la derivás y que la saquen los médicos en el Hospital del Este. Perfecto. Acá Lucrecia pregunta, doctor. Ella es enfermera. Mi pregunta es, ante el parto domiciliario, después del corte del cordón, ¿cómo continúa el proceso legal ante ese nacimiento? ¿Qué formulario debemos llenar o presentar ante esto? Bueno, a ver, si vos vas a atender el parto y hola Luisa, ¿cómo te va? Si vos no la vas a derivar, o sea, normalmente, a ver, puede pasar que vos atiendas el parto, que sea de tu vecina, y bueno, nada, va a tener que firmar el certificado de nacido vivo, o sea, el chico tiene que tener un certificado de nacimiento. Normalmente lo firma la partera o el médico, ¿sí? Eso por cuestiones legales se lo tiene que firmar. Ahora, si el chico nace y vos lo derivás, el certificado de nacido vivo lo va a emitir el hospital de cabecera, ¿sí? Vos vas a asistirlo como una profesional de la salud, ¿sí? Y lo va a derivar para que, obviamente, derivar el binomio madre-hijo, primero para ver que está todo bien, no es que la madre va a ir sola y el chico se va a quedar en la casa. Se derivan los dos, justamente para hacerle las atenciones primarias, para controlar que esté todo bien y después se le dará el alta. Y ellos se encargan del papeleo. Así que, Claro. bueno, nada, ¿no? Lo mismo, Nosotros lo firmamos. si lo mismo Sí. pasaría en el caso de un feto muerto, o sea que también, obviamente que con más razón deberían de llevarse todo esto a maternidad o a los centros de complejidad. Sí, mira, el tema de los fetos muertos es un problema tremendo que tenemos y ustedes que debe pasar. Es lo mismo que cuando va el 107 a una emergencia y encuentran un muerto sin asistencia médica. ¿Quién Sí, firma el certificado, viste? claro. Es un problema. Ahí quedan Eh, enganchados y bueno, a mí me ha sí, tocado de sí, tener que llevar una paciente obviamente ella ya lo había tenido y estaba muerto y bueno, sí o sí lo tuvimos que llevar. Y bueno, ahí es la pregunta, por eso que no solamente a mí me pasó, sino a varios. Debemos no, llevarlo. mira, normalmente no hay problema. Normalmente lo que se hace, lo ideal es cuando vos tenés, por ejemplo, un feto muerto, hay que ver, bueno, primero ver el tiempo de gestación. Es importante determinar el tiempo de gestación porque, a ver, puede ser que nos pasa que llama, por ejemplo, la comisaría quinta, encuentran en un tacho de basura un fetito de 12 semanas, ¿sí? Entonces piden y abren una investigación, nunca queda nada, o sea, no queda nada, no hay forma de determinar
imagínate quién lo tiró, quién fue, por qué No, en cayó estos ahí. casos no. Entonces no se hace nada, absolutamente nada. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, te llaman un móvil del 107 con una asistencia de un parto con un feto muerto en domicilio, sí, bueno, Sí, en ese caso se embolsa lo que yo decía en la clase. Hay que embolsarlo al feto. Si el feto está unido al cordón y la placenta, se pone todo junto y se sí, entrega justamente para el estudio de anatomía patológica. ¿Cómo procede el médico en la maternidad? El médico en la maternidad lo que va a hacer es llamarlo al médico policía. Es decir, directamente llama al médico de policía para que haga el reconocimiento del feto, y el médico de policía habla con el fiscal instructor de homicidio, que generalmente son personas accesibles. Antes los mandaban a autopsia, hacían un montón de cosas. No, ahora directamente es mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más rápido. Directamente ellos ordenan, bueno, ustedes saben que los padres tienen que hacerse cargo de llevarlos, retirarlos, y bueno, nada más. No hay mucho más para decir eso. Hemos evolucionado bastante en ese sentido. Pero antes sí era un perfecto. drama, ¿no? Con eso, sí. Bueno, excelente, doctor, la verdad. Clarísimo. Acá, bueno, mensajes de agradecimiento, por el tiempo, de resolver las situaciones, de pasarle información que se necesita, a veces, muchas veces porque nos desactualizamos o porque simplemente en el medio de todas las emergencias, no siempre pensamos que haya emergencias obstétricas, así que bueno, excelente doctor. Si alguien más no tiene otra pregunta para hacer, esta era la oportunidad y bueno, yo creo que no hay más nadie levantó la mano. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos de su tiempo, sabemos de sus obligaciones, sabemos que está siempre ocupado, así que desde la Dirección de Emergencia, desde el Ministerio de Salud Pública, en la persona de la licenciada Sánchez, quien es la directora de capacitación también nuestra, le agradecemos infinitamente todo esto que nos ha brindado con su tiempo, para nosotros es muy valioso, así que Bueno, pero muchísimas gracias, doctor. Seguramente el ministerio se va a estar comunicando con usted para enviarle el certificado de disertación, así que y agradeciéndole a su vez también esto. Esta charla va a quedar grabada en el canal de comunicación de capacitación de YouTube que tiene el Ministerio de Salud, así que la verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bueno, doctor. muchas gracias a usted por la invitación. La verdad que, bueno, nada, uno es docente de alma, le gusta, y, y yo creo que lo más importante en esta época de nuestra vida es tratar de seguir formando personas, no llevarnos nada, no guardarnos nada, Así es. contar todas las experiencias, las buenas y las malas, porque de las malas también se aprenden. Y los chicos que están escuchando esto, que son jóvenes y tienen que saber eh, que bueno, nada, les van a pasar, van a tener días malos, pero después de los días malos vienen días buenos. Así es. Y lo importante es el trabajo en equipo. Yo creo que el trabajo en equipo, lo que está haciendo el ministerio hoy por hoy es excelente, se ve el accionar de la gente que está a cargo. Las capacitaciones son fundamentales, y reunir toda esta gente un viernes a la noche, la verdad que a mí me llena de orgullo, contento de poder haber aportado mi granito de esfuerzo en todo esto, y bueno, quedo abierto para cualquier reunión que quieran tener más adelante. Así que muchas Bueno, gracias, doctora. muchísimas gracias, doctor. Un abrazo grande, que tengan un buen fin de semana todos. Muchas gracias, Dale, que ande muchas bien. gracias. Hasta luego, Chao, chao, gracias. chao, chao. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gracias, hasta Nadia. luego. Muchísimas gracias, Nadia. Muchas gracias.